Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Ivan Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como la sensación
sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores que no los recuerdo en este momento, pero fueron muy relevantes para la creación de la psicología y sus distintas ramas, como es la psicología organizacional, clínica, forense y pues un sinnúmero de neurociencias psicológicas y demás que se han inventado hasta ahora. Así que espero que les haya servido y pues cuídense, los veré en un próximo video.